todo en general. ¿Vale? Entonces, si sobre una partícula, fijaros, si sobre una partícula actúa una única fuerza, su cantidad de movimiento cambia. Así de fácil. ¿Vale? Es decir, si sobre una partícula actúa una única fuerza, su momento lineal cambia. Su momento lineal cambia. Cantidad de movimiento, momento lineal es lo mismo. Es lo mismo. Momento lineal o cantidad de movimiento. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque borro un momento el dibujo, ¿eh? ¿Lo borro? Sí que me ha quedado chulo y tal, un dibujo que me queda bien, lo podría dejar. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque, fijaros, si la cantidad de movimiento de una partícula es masa I por velocidad I, si yo derivo esta cantidad de movimiento, ¿qué me va a ocurrir? ¿Qué me va a dar si yo derivo esta cantidad de movimiento? Pues como hemos dicho antes, suponiendo que la masa de la partícula es constante, me queda esto. ¿Y esto por definición qué es? ¿Qué es la derivada de velocidad I respecto de t? La aceleración de la partícula I. ¿Y qué es masa de una partícula por aceleración de la partícula? Esto es... ¿Fuerza? Sí, señor. O sea, que la segunda ley de Newton que conocíamos hasta ahora como suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, en realidad, deberíamos expresarlo así. La suma de fuerzas es igual a la derivada de t respecto de t. Pero esto es para una partícula. Si yo tengo un conjunto de fuerzas y este conjunto de fuerzas no se anula, su cantidad de movimiento va a cambiar. Ahora, si esto se anulara, fijaros con esto. Si la suma de fuerzas fuera cero, ¿qué implica que la suma de fuerzas sea cero? Que la suma de fuerzas sea cero implica que la derivada de p sea cero. Pero que la derivada de p sea cero, siendo p, ojo, esto es una partícula, ¿eh? Si la cantidad de movimiento, o sea, ¿qué sabemos sobre la cantidad de movimiento de una partícula si su derivada es cero? ¿Qué sabemos sobre la cantidad de movimiento? Pues, si ahora volvemos a las matemáticas, decimos, ostras, ¿qué función al derivarla me da cero? La respuesta es una constante. Y ahora aquí me voy a emocionar, porque claro, yo esto me lo sé, vosotros no caeréis, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué ley de Newton me dice, la ley muy famosa, me dice que el cuerpo permanece en estado constante? ¿Verdad? Muy bien, hostia. Ahora estos días, Nacho, son las 9:30, estoy aquí, estoy pensando más en The Walking Dead, por cierto. No sé si viste el otro capítulo, ¿no estás viendo The Walking Dead? No soy de Cachis en la mar. Es que lo paran demasiado, es que... Bueno, sí que está siendo un poquito lenta, pero a mí las películas así, o las series lentas ya me gustan. Bueno, volviendo otra vez, me ha gustado eso que calláis todos, casi lo habéis hecho al mismo tiempo. La primera ley de Newton es que, en plan, hostia, si me escuchan y todo. Primera ley de Newton. O ley de inercia. Ley de Newton. O ley de inercia.
O sea, que si esa partícula no actúa ninguna fuerza, sigue, o se queda quieta, o sigue moviéndose. Fijaros, se dice con velocidad constante porque, claro, la masa es constante, por lo tanto, en realidad deberíamos decir con cantidad de movimiento constante. Ahora bien, si en ese momento alguien interfiere sobre la partícula, si solo que sea una fuerza, y automáticamente eso debe cambiar. Directamente. Directamente. Próximo día haremos un ejercicio sobre esto es lo que voy a explicar ahora. Un ejercicio sin paz friki, un ejercicio como hablábamos el otro día. Es a lo mejor la que aparece en superhéroes, pero bueno, ya lo veremos. Vale, esto ha quedado claro, ¿no? Importante, esto es para una partícula. Pues ahora vamos a ampliarlo a un sistema de partículas. Rubén, ¿cómo vas? Que te veo ahí levantando la cabeza, bajando, levantando, bajando. 10 segundos. Yo lo voy poniendo ya. Rubén, va de 10 segundos en 10 segundos, ¿eh? Pues, o sea, ¿nadie sigue de Walking Dead? O sea, no... Yo no, ¿No? nunca la vi. Yo sí, así digo, pero me lo he dejado de lado. Miquel, ¿tú tampoco? No... Hay tiempo. No hay tiempo. Stranger Things sí, ¿no? Sí, Stranger Things. ¿De qué? Yo aún tengo que ver la segunda Stranger temporada, ¿eh? Things. Stranger Things, Sí, es así. ¿no? Oh, pues eso es muy buena y es corta, ¿no? No es larga. Sí, es buena, ¿eh? Al principio dices, ostras, es como un poco rara, pero luego No. tiene ese aire ahí... Muy chula. Es chula. Vale, Rubén, ¿ya? Ya estamos. Muy bien. Primera vez de... No estamos. Primera ley de Newton, perfectamente, o sea... ¿Qué es eso? ¿Que esta letra es de un niño de 5 años? Hostia. Bueno, Newtonio pone ahí. Antonio. Newtonio. Vamos a poner aquí Newton Echando imaginación. y en grande o ley de inercia, ¿vale? Vale. Pues vamos a ampliar esto a un sistema de partículas. Venga, va. Vale, pues aquí yo ahora cambio esto por partícula y vosotros tenéis que poner otra vez todo el letrero de un sistema de partículas. ¿Ves? Porque molas el profe. Sistema de partículas. Puedes elegir el problema más fácil y a los otros ponerle el más complicado. O sea, ¿sabes? Tiene muchas ventajas. Tiene muchas ventajas. Sí. Vale. ¿Cómo vamos a definir la cantidad de movimiento de un sistema de partículas? Bueno, pues oye, lo que se me ocurre es decir, vale, si el de una partícula es P sub I, pues ¿qué será la cantidad de movimiento? Pues mira, por definición, vamos a decir, vale, pues voy a sumar todas esas cantidades de movimiento. Ahora sí que se ve bien, ¿no? Una es grande y la otra es pequeña, ¿eh? ¿Rebeca, has tocado la cámara? Sin querer. Vale, pues definimos la cantidad de... Esto es la cantidad de movimiento o momento lineal del sistema de partículas, ¿eh? Voy a poner aquí sistema, ¿vale? Y simplemente lo único que hago es decir, vale, pues lo voy a poner como suma de todas las cantidades de movimiento. Pero, si os fijáis una cosa, ahora es cuando valdrá la pena aquel tostón que os he pegado antes. Si la cantidad de movimiento es la masa de una partícula por la velocidad de una partícula, si os acordáis de la definición que he puesto antes de velocidad al centro de masas, la velocidad al centro de masas, claro, voy a poner aquí arriba. Aquí igual a la velocidad al centro de masas era igual al sumatorio de cada masa por cada velocidad dividido entre el sumatorio de cada masa. Así que yo puedo poner, fijaros que si esto es justamente lo que tengo aquí, pues puedo cambiar este sumatorio por la velocidad centro de masas multiplicado por la suma de todas estas masas, así que puedo ponerlo así. Pero,
Como la velocidad del centro de masas no depende en cuestión de la masa en cuestión, o sea, no depende en cuestión de la masa, esto sí que es todo un factor común, así que esto yo lo puedo cambiar por la masa total. Donde esta M grande es el sumatorio de cada masa individualmente. Fijaros qué chulo. Hemos definido, sin saber muy bien lo que era la cantidad, el momento lineal del sistema, hemos cambiado todas esas partículas por una única partícula, que es la masa m, que es la suma de todas las masas, por una única velocidad, que es la del centro de masas. ¿Vale? Con lo cual, esto se acerca mucho al propio concepto inicial de cantidad de una partícula. Masa de una partícula por velocidad de una partícula, esto es masa total por velocidad del centro de masa de todo el sistema. Así que esto voy a tener muy buena pinta. Vale, pues ¿qué pasa si derivo ahora esta cantidad de movimiento? ¿Qué me ocurre? Por hacer algo. Vamos a derivar esta cantidad de movimiento del sistema. ¿Os podéis oír un poco lo que va a ocurrir aquí? ¿Lo podéis oír un poco? O sea, por la estructura que va teniendo, aquí tendrá que aparecer seguramente la aceleración del centro de masas. Vamos, que esto está cantado, ¿no? Entonces, fijaros, la P del sistema es masa por la velocidad del centro de masas. Fijaros, ojo, lo que voy a poner ahora, esto es importante, ¿eh? La masa, la suma de todas las masas, yo todo el rato estoy considerando constante. Si no fuera así, este término, lo que voy a poner ahora, no sería cierto, ¿eh? Que de hecho, mira, ya que estamos puestos, voy a hacer otra cosa. Voy a considerar el caso más general. El caso más general es suponer que tanto la masa como la velocidad dependen del tiempo. Entonces, si estas dos, vamos a decir, funciones del tiempo están dentro de una derivada, yo voy a hacer la derivada del producto, que es derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Eso sería en términos generales. Para os hagáis una idea, existe un gran número de problemas donde yo debería tener en cuenta esta situación. Fijaros, aquí estoy teniendo en cuenta que la masa puede depender del tiempo, ¿vale? Si la masa no dependiera del tiempo, esta derivada sería cero, por lo tanto este término desaparecería, que es lo que nos vamos a centrar nosotros. Pero pensemos en algún ejercicio donde la masa puede ser variable, pues hay muchos. Por ejemplo, un coche viajando a una cierta velocidad, en realidad es una masa variable con el tiempo. ¿Por qué? Porque tú vas a la gasolinera, llenas el depósito y a la que empiezas a recorrer una cierta distancia, el combustible se va consumiendo, por lo tanto va perdiendo masa el coche. Así que este término debe tenerlo en cuenta. Otra cosa es que sea despreciable o no. Otro, un cohete, a la medida que va subiendo, va expulsando combustible. Por lo tanto, su masa también sería variable. ¿Vale? Ya más adelante tenemos algún ejercicio con masa variable, pero en nuestro caso, si imponemos que la masa es constante, este término desaparece. Ya directamente me queda esto. O si queréis aquí, voy a poner aquí derivada de m respecto de t, v centro de masa, más la masa derivada de velocidad centro de masa respecto de t. Así que esto se nos va. Y finalmente me queda esto, masa por derivada de velocidad centro de masa respecto de t.
Y ahora yo me vuelvo a preguntar nuevamente, ¿qué es la derivada de la velocidad del centro de masa respecto de t? Aceleración. La aceleración. ¿Y qué aceleración? Mm, Ahí está, la del centro de masas. ¿Y esto a qué es igual? Teoría de fuerzas. Sí, señor. Pero ahora nos vamos a preguntar qué fuerzas. Nos vamos a preguntar qué fuerzas. Esto nos vamos a preguntar qué fuerzas. Pues bien, estas fuerzas, vamos a poner aquí fuerza total. Y ahora veremos qué es esta fuerza total. En realidad, a diferencia de lo que hemos visto antes, cuando estamos hablando sobre una partícula, fuerza solo puede haber una. Solo, o sea, no una, solo puede haber un tipo de fuerza, ¿vale? Pero cuando hablamos de un sistema, puede haber dos tipos de fuerza. Fuerzas externas al sistema y fuerzas internas al sistema. Y que en realidad aquí voy a poner fuerzas externas más fuerzas internas. Y es importante este concepto. Es importante esta distinción. ¿Qué consideramos como fuerza externa? Por ejemplo, imaginaros que cogemos dos bolas, ¿vale? Yo tengo una persona enfrente mío, por ejemplo, y yo lanzo una bola y él lanza otra de tal forma que queremos que choquen, ¿vale? En este ejemplo podemos distinguir entre fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas externas serían, por ejemplo, fuerzas que están actuando externamente al sistema. Por ejemplo, el peso. El peso o la fuerza de arrastramiento con el aire a medida que se desplaza, ¿vale? ¿Y qué serían fuerzas internas? Las fuerzas internas serían las fuerzas que actúan interiormente. Por lo tanto, una vez chocan, ese choque, la fuerza entre ese choque sería interna. ¿Vale? ¿El peso? ¿Eh? ¿El peso no es una fuerza interna? El peso lo consideraremos como una fuerza interna si entonces englobáramos a la Tierra y a todo el sistema. Pero si no la englobamos a ella, es una fuerza que está actuando desde fuera. Porque en realidad, como vimos en su momento, las fuerzas van a pares, por lo tanto, si analizamos la Tierra y el sistema, la Tierra hace una fuerza sobre el sistema hace una fuerza sobre la Tierra, por lo tanto sería interna, por eso digo que depende del contexto. Depende mucho del contexto. Pero, cuando hablemos de choques, generalmente las fuerzas que van a actuar van a ser internas. Pero, ahora me interesa analizar un poco esto porque esto, bueno, esto es un tema importante sobre todo a la hora de razonarlo, ¿vale? Chicos, ¿puedo borrarlo aquí? ¿Sí? Vale, entonces, nos hemos quedado aquí, nos hemos quedado directamente en el hecho de que suma de fuerzas externas más la suma de fuerzas internas será igual a la derivada de la P del sistema respecto del tiempo, ¿vale? Esta es lo que nosotros podemos llamar la segunda ley de Newton ampliada, o la segunda ley de Newton, por ejemplo, aplicada a sistemas de partículas. Pero vamos a analizar este término de aquí, las fuerzas internas. Y imaginemos que tengo tres partículas, ¿vale? M1, M2 y M3. Imaginaros que esto lo aislamos, ¿vale? Es decir, no permitimos que entre nada del exterior, ni fuerzas ni nada, y vamos a analizar simplemente las fuerzas internas al sistema. Entonces, imaginemos, por ejemplo, una explosión, o sea, esto inicialmente era un solo cuerpo y esto explota, por ejemplo, ¿vale? Y debido a esa explosión, observamos que en realidad las causas de esa explosión no nos va a interesar, pero sí que nos vamos a dar cuenta de una cosa. Este cuerpo de aquí
cuerpo M1 puede realizar una fuerza sobre el cuerpo 3. ¿Vale? Pero al mismo tiempo, el cuerpo 3 hará una fuerza sobre el cuerpo 1. ¿Sí? Luego, el cuerpo 2 hará una fuerza sobre el cuerpo 1. Y el cuerpo 1 hará una fuerza sobre el cuerpo 2. Pero luego el cuerpo 2 hará una fuerza sobre el cuerpo 3. Y el cuerpo 3 hará una fuerza sobre el cuerpo 2. Pues bien, ¿qué ocurre si yo tengo en cuenta la tercera ley de Newton? ¿Qué me decía la tercera ley de Newton? A ver si os acordáis. La tercera ley de Newton me decía que si una partícula hace una fuerza sobre, por ejemplo, una partícula I hace una fuerza sobre una partícula J, la fuerza que hace la partícula J es la misma que hace sobre la partícula I cambiada de signo. ¿Recordáis? Acción-reacción. Pregunta, Rebeca. Una cosa, ahí no tiene, donde pone fuerza 3 sobre 2, no tiene que ser fuerza 2 sobre 3 y abajo fuerza 3 sobre 2. Esta es la partícula 3, ¿no? Sí. Hace una fuerza sobre 2, es 3 sobre 2. ¿No? Y la partícula 2 hace una fuerza sobre 3. Ah, es que yo las Entonces, copié los nombres al revés. Vale. Ahora Pues gíralos, solo tienes que girarlos. Solo tienes que girarlos. Entonces, fijaros una cosa. Si yo ahora este término lo paso a la izquierda, ¿qué va a ocurrir? Que la suma me da 0. Rubén, solo te he enganchado 2 tercios, no está mal, ¿eh? Lo siento. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Si yo cojo dos fuerzas, digamos, por pares de partículas y las sumo y me da 0, por la tercera ley de Newton, ¿qué ocurre si las sumo todas? ¿qué pone ahí? Es que me distrae. ¿Y J? J, ah, vale, Sí, falta el puntito. No, Es IJ. Vale. Ya. Ya sabes que siempre os doy mucho mérito para que alguien me escuche aquí. Eso quiere decir que estamos atentos, ¿eh? Y que copiamos. No, por eso el micro hace un rato que ha dicho, es que no hay tiempo para el Walking Dead. Hostia, estáis aquí, eso quiere decir que, oye, podríais tener tiempo, pero lo invertís Podríamos, pero venimos, sí. en lecciones de FIAC, así me gusta. Un día de estos os traeré algo para comer. Sí, no, el último día. El último día, ¿no? Bueno, se me ha olvidado y tal, ¿no? No, pero, hostia, Rubén, ¿podrías traerte aquella bandeja de cosas que te has visto los días que al final no nos probó nadie? Al final va a hacer pedo. Bueno, total, ¿qué ocurre si las sumo todas? Si yo sumo todas las fuerzas internas de 1 sobre 2, 2 sobre 1, 3 sobre 2, 2 sobre 3, ¿Se anulan? la suma de todas las fuerzas internas sobre dos pares, bueno, sobre todos los pares de partículas es 0. La suma de fuerzas internas, todo el sumatorio, o sea, ojo, la fuerza interna no es 0, la suma de todas las fuerzas internas es 0. Esta fuerza interna que ahora estamos diciendo, la fuerza interna que hemos puesto ahora, es la que hemos puesto al principio cuando hablamos de una partícula. Cuando una partícula choca contra otra partícula, esa fuerza que recibe cada una de ellas es interna. Entonces, individualmente, la cantidad de movimiento de una partícula no se conserva, pero, fijaros, ahora, si introduzco esta condición, esta certeza sobre esta ecuación, me queda que solo las fuerzas externas son capaces de cambiar
la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. O sea, esto es muy importante, muy importante. Muy importante. Y ahora veréis por qué es importante. Solo las fuerzas externas cambian la cantidad de movimiento Del sistema. Solo, únicamente. Entonces una pregunta, ¿las fuerzas internas? Las fuerzas internas, o sea, si un choque, una explosión, una interacción se produce exclusivamente por fuerzas internas, entonces, es decir, imaginemos una situación donde no hubiera, que esto es lo que voy a poner ahora, fijaros, si la suma de fuerzas externas es 0, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Qué va a ocurrir aquí? Si esto se hiciera 0, ¿qué le ocurre a la P del sistema? Que es constante. Sí, señor. Esto quiere decir que todas las cantidades de movimiento de cada partícula individualmente, la suma, la suma de todas ellas sigue siendo un número que a través del tiempo se conserva. Claro, uno inicialmente escucha eso y se queda así diciendo eso. ¿Por qué ha caído el termo? A ver quién me lo explica. Es justo de lo que estamos hablando. El termo está quieto. Al aplicar una fuerza automáticamente cambia su estado y por lo tanto aquí a la P no se ha conservado, ¿vale? Que por cierto, qué lástima, porque el té está buenísimo y... En la cámara creo que no se ve. ¿Eh? En la cámara creo que no se ve. ¿No se ha visto? No. Genial. Porque iba a hacer publicidad a la marca, pero... Oye, el día que pague la marca, entonces haré publicidad. Bueno, vale. Esto que inicialmente parece como, ah, vale, guay, tú te emocionas solo y tal, pero ¿esto qué quiere decir? Ahora veremos un pequeño ejemplo. Que Rubén ha mirado el reloj, que tenemos tiempo, Rubén, ¿sí? Sí. Entonces, fijaros una cosa. Que la P se conserve, quiere decir que todo el sistema, si yo el sistema lo considero como un conjunto de partículas definido por un centro de masas, ¿vale? Si toda la suma de las masas va a ser constante, podemos de alguna forma decir que la velocidad del centro de masas también será constante. A ver, repite. O sea, la P del sistema de partículas era la masa total por la velocidad del centro de masas. Luego, si la P del sistema se conserva, la velocidad del centro de masas pasa a ser una constante. O sea, que el cuerpo se desplaza, el sistema se desplaza con velocidad del centro de masas constante. Eso no quiere decir que cada partícula vaya a la misma velocidad, o sea, vaya a la misma velocidad, sino el conjunto promedio se desplazará a la misma velocidad. ¿Vale? Pues bien, fijaros en este ejemplo. Borro, Estoy emocionado, Estoy emocionadísimo. Esto es como cuando llevo a la cama a mi hija, ¿no? Aquello que para que se vaya a dormir y tal. Si en ese momento le das fuego, o sea, yo que sé, pues le haces alguna chorrada o lo que sea, la niña tarda un rato en dormirse porque está tan emocionada, pues a mí me pasa exactamente igual. Pues fijaros una cosa, imaginaros que lanzamos un cohete, ¿vale? Este ejemplo es muy chulo, explica perfectamente lo que intento deciros. Aquí. Lanzamos un cohete, pero de forma oblicua, ¿vale? Para que sea mucho más chulo. Pues espera un momento. Bueno, vale, sí. Y ahora, imaginaos aquí, lanzamos un cohete, ¿vale? Esto escribe una parábola y justo en el punto más alto,
esto explota en dos partes, ¿vale? O sea, un trozo. Más o menos, ¿eh? O sea, os lo imagináis, ¿no? Yo lanzo una granada, por ejemplo, y cuando llega al punto más alto, os digo el punto más alto por decir algo, ¿vale? Os haré el próximo de un ejemplo de esto que os estoy explicando para calcular ya velocidades de trozos, etc. Cuando llega al punto más alto, explota, ¿vale? Explota. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Qué le ocurrirá al centro de masas del sistema? ¿Qué le ocurrirá al centro de masas del sistema? O sea, el centro de masas está aquí, está aquí, está aquí, aquí, aquí. Es decir, para esto sirve el centro de masas. Ese punto representativo va describiendo toda la trayectoria. Pero justo después de explotar, ¿qué ocurre con ese centro de masas? Se reparte, ¿no? Se desaparece y se va con cada grupo, ¿no? Uno, se generan dos. Seguiría la parábola. Me cagas esta ¿Sí? atención. Seguiría la parábola. ¿Seguirá la parábola? Sí. Sí. ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué? O sea, el centro de masas sigue desplazándose como Pero si no hay hubiera algo explotado. físico ahí, o sea, ¿es algo visible? No es nada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? O sea, cada trozo no seguirá esta trayectoria, ¿eh? O sea, no hay ningún trozo No. que siga esa Este trayectoria. trozo puede caer aquí y este puede caer aquí, ¿eh? O sea, estos dos trozos caerán en puntos diferentes, eso seguro. Pero el centro de masas invisible Invisible, vale. seguirá esa trayectoria parabólica como si no hubiera explotado. ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? Pues el sumatorio de fuerzas entre ellas dará cero. ¡Bingo! Sin esfuerzo, sin nada. No, o sea, el cuerpo ha explotado, o sea, no vamos a entrar porque ha explotado, pero la persona ha explotado, podemos hablar de pólvora, de lo que queráis, ¿no? Pero en esa explosión, la fuerza que se ha generado son fuerzas internas, es decir, la misma pólvora ha hecho una fuerza sobre cada uno de los trozos, pero si yo cogiera cada una de esas fuerzas y las sumara, me daría cero. Pero tú hasta el momento en el que explota, el centro de masas es real, no es invisible, es el del objeto. Exacto. Y cuando el objeto se separa, ¿cómo sigue existiendo? Claro, le decimos invisible porque en realidad aquí ya te centras en cada trozo. Pero si tú pudieras, digamos, dibujar la trayectoria de ese centro de masas, Como si no hubiese explotado. como si no hubiera explotado, Ah, seguiría siendo exactamente el mismo. Lo que sí debe cumplirse es que la posición de cada trozo de cada partícula viene determinado por esta relación de aquí. Es decir, yo puedo determinar cada trozo de cada partícula a partir, obviamente, sabiendo su centro de masas. se genera un nuevo centro de masas para cada trozo que se Sí, claro, cada trozo, si suponemos que ya no son partículas, son, por ejemplo, es otro sólido rígido, entonces, claro, cada trozo tiene su propio centro de masas, pero el conjunto del centro de masas de todo el sistema sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y la respuesta es justamente la que ha hecho Miquel, es decir, las fuerzas que han causado esa explosión no han cambiado el centro de masas del sistema. Pero uno podría preguntarme, coño, aquí la cantidad de movimiento se está conservando. La respuesta es que no. Aquí la cantidad de movimiento de todo el sistema se conserva, o sea, si podemos decir que es constante, no es constante. Fijaros una cosa, esto visto así no se entiende, pero si la dibujamos, Sería una parábola que tiene cero, Claro. por lo tanto. ¿qué sería la cantidad de movimiento? Sería un vector que le llamamos P, ¿no?
que es la masa por la velocidad. Entonces, claro, este vector, fijaros cómo cambia de dirección. Y ahora yo vuelvo a preguntarme de nuevo, ¿por qué la P aquí no se conserva? O sea, lo que sí sabemos es que aquí se va a conservar. O sea, aquí la suma de las cantidades de luz de aquí se va a conservar. Pero en toda la trayectoria no. ¿Por qué? Las constantes externas. ¿Eh? Dime. No, que no son constantes las fuerzas externas. Ah, ¿dónde? ¿Qué fuerza externa está actuando aquí? La gravedad. Sí, señor. O sea, la gravedad, o el peso en este caso, es una fuerza externa al sistema, y por lo tanto lo que hace la fuerza, como hemos visto antes, las únicas capaces de cambiar la cantidad de movimiento del sistema son las fuerzas externas. Por eso la explosión no cambia su centro de masas, y por eso en toda la trayectoria la P va cambiando, porque aquí está actuando una fuerza externa. Pero esta explosión, estas fuerzas internas, no van a cambiar la P total del sistema justo en este instante. ¿Vale? Este concepto es muy importante, ¿eh? Es decir, cuando veáis un choque, en un choque pasa lo mismo, ¿eh? O sea, aquí esto es una explosión y la explosión la interpretamos como un predominio de las fuerzas internas. Pero cuando veamos un choque, pasa exactamente lo mismo. Lo que veremos es que en un choque, un cuerpo hace una fuerza sobre otro y el otro hace una fuerza sobre el primero. Por lo tanto, ambos van a cambiar su cantidad de movimiento. Pero si yo sumo cada una de ellas, se va a conservar.